Pues muy buenos días, yo creo que ya podemos empezar. Mi nombre es Mariana Magaldi, soy fundadora del Sastre Académico y la idea de nuestro conversatorio hoy es darles un poquito más de información y detalles sobre nuestra nueva iniciativa que se llama, estamos llamándola de El aprendizaje no para en México. Y es una iniciativa de oferta de tutorías personalizadas desde primer grado de primaria hasta el último de bachillerato. Y antes de empezar, lo que me gustaría hacer es presentar un poquito la plataforma del Sastre Académico en general y después pasar entonces a la iniciativa en sí y los detalles de este programa nuevo. Obviamente no soy mexicana, soy brasileña, pero llevo en México varios años, desde 2008, porque me casé con un mexicano, también porque trabajo en la Ciudad de México, en un centro de investigación de CONACYT, por lo tanto soy profesora universitaria. Y les platico eso porque la idea del Sastre Académico como plataforma educativa surgió ahí en pláticas con colegas, pues queríamos, digamos, tener un espacio más flexible para principalmente intentar cosas nuevas, material didáctico nuevo y todo con un objetivo común, que sería impulsar el aprendizaje personalizado, entendido como un método de enseñanza en donde el material didáctico, los objetivos de aprendizaje, las actividades, todo es diseñado en función de los intereses, de las capacidades, conocimientos previos y perfil de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, hoy por hoy, yo diría que poco a poco fuimos construyendo esta red de docentes. Somos más de 400 de todos los niveles, de muchas disciplinas, y lo que nos une es este objetivo común de impulsar el aprendizaje personalizado en México. En el contexto de la pandemia, entonces, decidimos tener un nuevo programa que se llama, entonces, El aprendizaje no para en México, juntar fuerzas para dar apoyo justamente a los estudiantes que están enfrentando esas dificultades de aprender a través de la tele, a través de la pantalla, darles también un poquito de acompañamiento socioemocional, es decir, llenar esos huecos y intentar mitigar algunos de los problemas que hemos identificado en el contexto de la pandemia. Y aquí me gustaría justamente empezar con uno de esos problemas, que es el estrés. Yo diría que es un estrés para las mamás, para los papás, ese periodo de aprendizaje en casa, en donde los padres de familia tienen que intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Aquí tengo una fotito mía con mis 3 hijos. Tengo un hijo de 3, una hija de 5 y otro hijo de 4. Y como ven, esa es mi realidad y mi nueva normalidad de todos los días. El chiquito, como ven ahí, no pone atención, es difícil capturar su atención. Y esos niveles de estrés incluso se ven en estudios más sistemáticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación de Psicólogos de este país ha hecho una encuesta con varios adultos en todo Estados Unidos, y lo que encontraron es justamente eso, que los padres de familia reportan tener niveles de estrés mucho más altos que los adultos que no son padres de familia, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida, bien como un otro problema identificado que es
que se ha intensificado, ya existía, pero se ha intensificado con la pandemia, que es esa falta de interés de los estudiantes en general por estudiar, ¿no? Obviamente el extremo de ese desinterés es el abandono, la deserción escolar, que ya realmente de plano dejan de estudiar, pero hay otras manifestaciones de ese desinterés y ahí hay una foto, ¿no? Que de los estudiantes es clásico, que vemos que están mirando hacia el techo, no mantienen un esfuerzo continuo en su propio proceso de aprendizaje, porque principalmente no les resulta atractivo. No ven esa conexión entre lo que están viendo en la escuela con lo que están viendo en casa o en su vida particular, las cosas que les preocupan. Entonces yo diría que nuestra iniciativa tiene justamente el objetivo de mitigar esos dos principales problemas. Aliviar, entonces nuestros objetivos son aliviar el nivel de estrés de los padres de familia, ¿no? Al mismo tiempo que queremos evitar la interrupción del proceso de aprendizaje en todo el país, de los estudiantes de todo el país, y a través de tutorías personalizadas a bajo costo que pudieran estimular esos estudiantes a continuar interesados en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el conversatorio aquí, yo después voy a abrir, digamos, tiempo para preguntas, pero básicamente lo que quisiera hacer es empezar en los próximos minutos enfatizando la importancia de las tutorías como una posible alternativa para mitigar esas consecuencias negativas de la pandemia y potenciar el desarrollo tanto académico como socioemocional de los estudiantes. Y también voy a lo largo del conversatorio y dando cada vez más información detallada de cómo funciona. De nuevo, voy a abrir los canales de comunicación e invito no solo hoy, sino en cualquier momento que me echen una llamada o que me escriban por correo, con todo gusto les puedo dar más informaciones. Con eso, entonces, empiezo haciendo una pregunta que yo creo que todos nosotros o quien no está acostumbrado a pensar en esos términos, ¿cuál es la importancia justamente de las tutorías y qué dice la investigación empírica? 50 años, desde los años 40 hasta hoy, más de 50 años de investigación empírica. ¿Qué dice esa investigación en términos del impacto de las tutorías en el desempeño de los estudiantes? Y lo voy a resumir todos esos años y toda esa investigación en un solo, digamos, argumento que podemos encontrar, que es que hay dos modelos de tutorías, hablando en términos generales. Un modelo que yo llamo del modelo tradicional de tutorías, que es lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, que es ese tipo de tutoría en donde la prima, no sé, un vecino, alguien, ¿no? Se voluntaría o pedimos como padres de familia, pedimos que alguien ayude a nuestros hijos a básicamente pasar los exámenes, ¿no? Que queremos justamente a empezar a entender y empezar a dar este apoyo para nuestros hijos. De forma, el problema de ese modelo tradicional es que es una forma muy esporádica, ¿no? De dar este apoyo a los niños. Es antes de los exámenes, con este objetivo solamente. Es basado en un trabajo voluntario. Muchas veces los tutores toman turnos, es decir, la vecina dice, hoy sí puedo, pero mañana no, entonces buscamos otros. Y eso no es un modelo solo de México, de hecho es un modelo que fue utilizado, por ejemplo, en un programa muy
popular en Estados Unidos llamado No Child Left Behind, que ningún niño iba a ser dejado para atrás en rezago. Entonces fue un programa de tutorías con ese modelo. Lo que hemos encontrado es que ese tipo de tutorías no funciona en términos de estimular el desempeño a largo plazo, tanto en términos académicos como socioemocional de los estudiantes. El otro modelo de tutorías que sí funciona en ese sentido es el modelo que se llama el modelo de alta dosis, ¿no? de tutorías, que es tener, por ejemplo, un tutor solamente, el mismo tutor, dando apoyo y tutorías a una persona o a un grupo de personas, que con el tiempo, y eso tiene que ser un ejercicio sistemático, o sea, a través del tiempo, con el tiempo va creando un vínculo emocional, porque realmente lo que todos esos estudios empíricos enfatizan es que el gran factor que como que vincula a los estudiantes o motiva a los estudiantes a continuar aprendiendo es este vínculo emocional que crea con los maestros, con otros niños, ¿no? También de su grupo. Entonces, eso es muy importante, lo que es muy difícil de crear si es solo una tutoría muy esporádica de turnos. Por lo tanto, ese modelo de alta dosis en donde un tutor es el responsable por llevar el acompañamiento de todas las tutorías a lo largo del tiempo es muy importante. También es importante que sea un encuentro, que sea más de una vez por semana, que tenga ese sentimiento, que sea tipo clases y no solo emergencial, ¿no? Sábado en la noche o domingo en la mañana para tomar el examen el lunes. No, eso no funciona. Lo que funciona es que tengan horarios, es que sepan que hay un proceso, cuál es el proceso, como si fuera una clase, ¿no? Y que sea un modelo universal. Lo que quiero decir con modelo universal aquí es que no sea solo para niños que tengan algún tipo de dificultad, que tengan rezago solamente, sino que sea un apoyo realmente, un modelo universal a cualquier niño que quiera mejorar su desempeño, ¿no? Aunque ya esté bien y que quiera mejorar, que quiera profundizar los conceptos que están aprendiendo, entonces es importante que también se retire ese estigma de las tutorías tradicionales que son solo para niños que tienen problemas, ¿no? Los niños que tienen algún rezago. Y finalmente lo que han encontrado es que el modelo que funciona de tutorías que funcionan son los que utilizan material didáctico personalizado, técnicas de aprendizaje colaborativo, principalmente rúbricas, que expliquen a los estudiantes dónde están sus huecos, dónde están sus problemas, digamos, sus barreras que no les deja avanzar en su proceso de aprendizaje. Personalizado aquí quiere decir que todo el material didáctico, todas las actividades son diseñadas en función del conocimiento previo de los estudiantes, del perfil de aprendizaje de cada estudiante y también de sus intereses, para que ellos puedan ver esta relación entre lo que están viendo en la clase o en la tutoría y lo que se aplica afuera de las clases, ¿no? Entonces, dada esa investigación, este cuerpo de literatura que existe, nosotros en el Sastre Académico entonces elaboramos nuestro modelo de tutorías de alta dosis. ¿Y en qué consiste ese modelo? Yo diría que tenemos tres pilares fundamentales. El primer pilar obviamente tiene que ver con
los tutores. ¿Quién son esos tutores? Todos son tutores. Tenemos un grupo de más de 170 tutores ya capacitados. Todos tienen grado académico, tienen trayectoria profesional, tienen también experiencia previa como docentes. Entonces, la idea es que no sea la vecina, la prima, que está muy bien, pero que sean expertos realmente en sus materias, con experiencia, con, digamos, habilidades ya probadas para poder ejercer ese tipo de trabajo. También un segundo pilar de nuestro modelo es que sea un modelo de tutorías híbridos en el cual tenemos una parte sincrónica y otra asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiantes que se apunten en nuestras tutorías van a tener 3 horas semanales de clases sincrónicas con el mismo tutor de la materia, es decir, como estamos haciendo ahorita, van a estar trabajando o 2 veces por semana o 3 veces por semana, ¿no? 1 hora 3 veces por semana o hora y media 2 veces por semana con el mismo tutor. Y al mismo tiempo van a estar haciendo ejercicios asincrónicos, es decir, en casa o en cualquier otro lugar, de refuerzo, regularización y profundización de algún tema, ¿no? Cada grupo de tutorías va a ser un grupo entre 15 y 20 estudiantes. El máximo sí son 20 estudiantes para que no vayamos más allá de este grupo. Entonces son grupos pequeños, pero que en las clases sincrónicas van a estar siendo repartidos en grupos menores, de 3, de 2, de 5, hasta una persona, es decir, muchas veces van a estar trabajando solo el tutor con el estudiante, porque hay maneras de hacerlo, ¿no? A través de las salas de reuniones o los breakout rooms que existen en esas plataformas de comunicación, que deja justamente cada docente o cada tutor separar los alumnos de forma dinámica, que ellos trabajen también y aprendan de sus pares al mismo tiempo que están trabajando con el tutor. Y un último pilar de nuestro modelo obviamente tiene que ver con la personalización de las tutorías. Y esa personalización que tiene varios aspectos. El primero es la evaluación diagnóstica. Entonces, todo el proceso empieza con una evaluación diagnóstica. Al momento que se inscriban, los estudiantes van a recibir un documento que es un tipo de evaluación para que cada tutor pueda tener una idea del conocimiento previo de cada estudiante, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto que da información a cada tutor sobre cada estudiante. En segundo lugar, vamos a tener a lo largo del proceso la retroalimentación formativa y no calificaciones. Aquí no va a haber las evaluaciones de las clases, si sacas 100, 90 o A, B, C, no va a existir eso. Lo que va a existir son rúbricas, son, digamos, que requisitos o elementos que el estudiante puede ver lo que es que él tiene que intentar alcanzar, cuáles son los objetivos, ¿no? De cada una de las actividades. Y ahí en cada uno de esos objetivos el tutor va a dar ahí sí retroalimentación, le va a decir aquí lo que está faltando es eso, lo que hiciste bien es aquello, ¿no? Entonces, en cada actividad va a haber una especie de retroalimentación formativa para que el estudiante pueda entender lo que hizo bien y lo que todavía falta. Eso es lo importante en un proceso de aprendizaje y no solamente tener esa retroalimentación sumativa que sería, digamos, la nota final, ¿no? Que muchas veces ni sabe por qué sacó 8 en vez de 7 o al contrario, ¿no?
También en este pilar vamos a tener acompañamiento socioemocional. De hecho, hay tutorías específicas de educación socioemocional, como hay en el currículum de la SEP. Pero al mismo tiempo, cada tutor ha sido también capacitado y concientizado sobre su rol como, como alguien que tiene que acompañar, un coach realmente que tiene que acompañar el proceso de aprendizaje de cada alumno. Y finalmente, yo creo que la personalización aquí en nuestro modelo de tutoría se refleja en lo que vamos a llamar de plan de aprendizaje personalizado, el PAP. ¿Qué es? Pueden tener una idea del PAP como si fuera un temario, pero personalizado. Sí tenemos objetivos de aprendizaje esperados según la SEP para cada materia y para cada grado, pero adentro de eso, los estudiantes lo que van a hacer junto con el tutor es transformar estos objetivos generales en objetivos más específicos de cada uno de los, para cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces el PAP en realidad es, digamos, un documento y ahora yo creo que vale la pena tomar 5 minutitos más para explicar exactamente lo que consideramos lo que es el PAP, porque sí es algo diferente que la mayoría de la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces doy un paso atrás y explicar un poquito lo que pasa o la dificultad que hay cuando las actividades no son personalizadas, cuando las actividades de refuerzo o de regularización no son personalizadas. Lo que pasa es que en general el profesor tiene una idea de lo que el promedio, ¿no? El alumno promedio puede hacer y hace unas actividades justamente de acuerdo con eso, ¿no? Con esa expectativa. Dada esa expectativa y esas actividades, el alumno o cada alumno lo que va a hacer es interpretar las actividades según sus lentes, ¿no? Según sus intereses, sus capacidades previas. Entonces hay un filtro aquí que es importante desde la perspectiva del estudiante, que en primer lugar puede ver que el material o las tareas que el tutor se los dio, el profesor se los dio, no sea importante, no tenga ningún significado para ese alumno, entonces la verdad es que no le da atención. O también puede creer que es muy difícil o muy fácil, ¿no? Los dos extremos y por eso tampoco echa ganas de hacerlo, ¿no? Todo ese filtro de cada uno de estudiantes va a tener un efecto obviamente en el comportamiento del estudiante, ¿no? Cada estudiante, entonces, basado en su idea de si es importante o si puede o no puede hacer la tarea, ¿no? Va a buscar persistir en el proceso de aprendizaje y por lo tanto eso va a determinar su desempeño, ¿no? Cuanto mayor sea su persistencia, resiliencia en el proceso, obviamente eso va a aumentar las probabilidades de dominio del material de aprendizaje, va a aumentar las posibilidades de que el alumno realmente aprenda. Entonces hay varios pasos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que muchas veces, o yo me atrevería a decir, la mayoría de las veces no tomamos en cuenta, ¿no? Lo que hace entonces el PAP, que es ese documento que realmente va a ser escrito, coescrito entre el tutor y los estudiantes, es ser un medio de diálogo y compromiso. Es como incluso si fuera un contrato entre el estudiante y el tutor para hacer varias cosas. Uno,
coidentificar objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, dado esos objetivos esperados de la SEP, ¿cómo lo transformamos en algo que es interesante, importante, útil para cada uno de los estudiantes? También es un documento en donde empezamos a tener o nos obligamos a hacer ese ejercicio metacognitivo de reconocer dificultades. Es decir, ay, yo aquí no me gusta sentarme a estudiar porque no tengo, por ejemplo, un espacio adecuado porque estoy en la cocina, todos entran, me interrumpen. Entonces aquí empiezo tanto como tutor como un coach de un alumno, ¿no? Empiezo a invitar al propio alumno a hacer ese ejercicio de conciencia de su proceso de aprendizaje y ver cuáles son sus dificultades, incluso fortalezas en el proceso, ¿no? También en el PAP vamos a llevar un récord de los intereses y perfiles de aprendizaje de cada alumno, ¿no? Justamente para poder hacer este match entre lo que es general y lo que es muy individual. El PAP entonces es un documento compartido en la práctica en donde transformamos algo que es muy general, que es un temario que estamos acostumbrados a tener en cualquier una de las clases, ¿no? Que tenemos en las escuelas, a un documento individualizado. Entonces vamos a tener PAP de Lucas, PAP de María, de fulanito, que identifican justamente el camino diferenciado de aprendizaje para cada uno. Ese documento va a tener 6 sesiones distintas y eso es lo que me gustaría entonces rápidamente enseñarles para que puedan tener una idea de cómo se va evolucionando ese documento a través del tiempo. Y es algo que hay que tener discusiones periódicas sobre el PAP entre el tutor y cada uno de los alumnos. No es algo fijo que se escribe en principio de la tutoría y ya se olvida. No, es un documento que vive, entonces vamos a estar transformándolos a la medida que vamos avanzando en el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La primera sesión entonces incluye una breve información sobre el estudiante, el tema y el curso. Todo lo que está en azul, que les voy a enseñar en azul, sería lo que el tutor pondría en el documento y todo lo que va a aparecer en rojo sería lo que cada estudiante pondría en el documento, ¿no? Entonces, esa primera sesión, todo en azul, es el tutor que va a poner, por ejemplo, cuáles son las preguntas esenciales de determinada materia, ¿no? En este periodo, como les dije, van a estar actualizando el PAP a la medida que van avanzando. Yo, por ejemplo, doy clases de economía internacional y dos o tres preguntas clave en la parte de comercio que tengo en economía internacional son por qué los países comercian, cómo podemos explicar el patrón de comercio que observamos y quiénes son los ganadores y perdedores del comercio internacional. Entonces, en cada materia, los tutores van a estar poniendo ese tipo de preguntas en principio para ya invitar a los estudiantes a tener noción de qué se trata realmente. Muchas veces los estudiantes llegan a las tutorías o a las clases en general ni siquiera sabiendo de qué se trata la clase o lo que van a intentar explicar en las clases, ¿no? Y una segunda, digamos, renglón, un segundo renglón de esta sesión tiene que ver con la identificación de habilidades, destrezas o comportamientos o lo que yo llamo de activos de conocimiento que las tutorías van a ofrecer a cada estudiante para poder, o las herramientas que van a enseñar a los estudiantes para poder responder a las preguntas que fueron identificadas.
clasificadas, ¿no? Entonces, también vamos a pedir una foto para que el tutor también tenga conocimiento de cada uno de los estudiantes y información general, nombre, digamos, edad y cosas así. En una segunda sesión del PAP, lo que incluimos es el perfil de aprendizaje e intereses de cada estudiante. Esta información que, vuelvo a insistir, muchas veces sabemos, pero sabemos intuitivamente. No ponemos y no sabemos verbalizar, no lo ponemos, digamos, de forma consciente. No sabemos cuál es, por ejemplo, nuestro perfil de aprendizaje. Sabemos que todos aprendemos de forma diferente, ¿no? Que unos prefieren recibir la información a través de gráficas, a través de imágenes, otros prefieren leerla, otros prefieren escuchar, es decir, tienen perfiles de aprendizaje o preferencias de acceso a la información y material de aprendizaje distinta. Bien, como también tienen diferencias y preferencias en cuanto al análisis y procesamiento de este material de aprendizaje, ¿no? Unos son más reflexivos, les gusta, a ver, voy a pensar, voy a parar, voy a entender, leer incluso en un libro, leen el índice para ver todos los pasos, ¿no? Otros no, les gusta más aprender haciendo algo con el material, ¿no? Y no están preocupados mucho con el contexto, sino, vamos a aprender a hacer una fogata. Ok, entonces ya sé que tengo que hacer eso y les gusta hacer algo con la información recibida, ¿no? Entonces, yo les invito incluso, si pueden, visitar a nuestro sitio en el homepage del sitio de sastreacademico.com. Hay un cuestionario, ahí pueden picar a un botón que dice descubre tu perfil. Si picas ahí, despliega un cuestionario y si respondes las preguntas, rápidamente puedes tener una noción de cuál es el perfil de aprendizaje tuyo o de tu hijo o de quien esté respondiendo el cuestionario. Entonces, dada esa información, aquí también vamos a pedir que los propios estudiantes, por eso está en rojo toda esa información que está ahí, pongan desde su perspectiva cuáles son sus intereses generales y relacionados al tema en específico que están viendo, ¿no? Cuáles son, según ellos, también sus fortalezas y dificultades en el proceso de aprendizaje. Es decir, así tenemos más información, vamos a conocer más los estudiantes y vamos a poder empezar a crear este vínculo emocional que es tan importante y también diseñar material didáctico mucho más adecuado al perfil de cada uno de los estudiantes que tengamos en cada grupo. La tercera sesión del PAP tiene que ver con esa traducción de los objetivos de aprendizaje, que son muy generales según la SEP, o sea, la SEP sí los establece y de hecho están ahí escritos en la parte que pueden ver todas las materias que estamos ofreciendo. Va a haber ahí una parte llamada temario. Esos son los objetivos de aprendizaje según la SEP, que la SEP estipula. Pero en el PAP lo que vamos a pedir a los estudiantes es que traduzcan esos objetivos tan generales en algo mucho más tangible para ellos, mucho más cercano a sus intereses y necesidades y entendimiento realmente, ¿no? Y aquí lo que les pongo es la taxonomía de objetivos de aprendizaje de Benjamin Bloom, que fue un pedagogo norteamericano de los años 50, que desarrolló justamente esa tipología de que
para que podamos entender que cualquier habilidad que queramos que nuestros alumnos desarrollen, tiene un grado de complejidad diferente, ¿no? Entonces, si pedimos que los alumnos simplemente memoricen un texto y lo repitan, ¿no? En clase, eso tiene un grado de dificultad muy, digamos, sencillo. No es tan difícil en términos de las capacidades cognitivas del ser humano, ¿no? Para recordar algo. Entonces, por eso en la base, digamos, de una pirámide, de la pirámide de Bloom, tenemos este objetivo de recordar, ¿no? Después, subiendo en los niveles de dificultad, de habilidades, de complejidad, ¿no? De las habilidades de pensamiento, tenemos los objetivos de entender, aplicar algún concepto en otra circunstancia. Eso requiere no solo que lo memoricemos, sino que entendamos lo que quiere decir y podamos aplicar en otra circunstancia, ¿no? Por eso es, digamos, una habilidad de complejidad, de nivel de complejidad un poquito mayor que cualquier objetivo de recordar, ¿no? Y así también analizar, evaluar y el último sería crear. Cuando creamos algo nuevo es porque realmente entendemos, aplicamos, analizamos, evaluamos, emitimos un juicio de valor, si es bueno, si es malo, y con base en eso podemos crear algo nuevo que la esperanza es que podamos ir avanzando, ¿no? En términos de cualquier habilidades que queremos desarrollar. Entonces, en el PAP lo que pedimos es que los estudiantes mismos traduzcan esos objetivos esperados de la SEP en términos propios, en términos de verbos, y así lo pedimos, que los estudiantes usen verbos para tener mayor claridad en lo que ellos quieren hacer y lo que nosotros también como tutores esperamos que ellos puedan hacer. Y siempre invitándolos como realmente apoyo y un andamio, apoyándolos a subir en este nivel de complejidad de los objetivos de aprendizaje. La cuarta sesión del PAP tiene que ver con el calendario de actividades. Entonces, el ritmo que cada uno de los estudiantes va a evolucionar en su proceso va a ser diferente y por lo tanto también van a tener, digamos, otras cosas que hacer, ¿no? Van a estar ocupados con otras cosas y entendemos eso y por eso no tenemos la expectativa como tutores de que puedan los alumnos terminar las actividades que se asigne, ¿no? Al mismo tiempo. Por lo tanto, el calendario también va a ser un poquito diferente para cada uno de los alumnos, personalizado a las necesidades y dinámicas de cada uno de los alumnos. Y por eso hay que tener esa comunicación entre el tutor y el tutorado. Entonces, lo que los tutores están capacitados y entienden que tienen que hacer es dar muchas opciones para los estudiantes. Por ejemplo, si yo sé que un estudiante prefiere aprender a través de forma visual y auditiva, ¿no? Yo voy a ofrecer a ellos, digamos, recursos de aprendizaje en esos términos, más que invitarlos a leer todo un libro texto, porque realmente eso no va de acuerdo con su perfil. Entonces, lo que está en azul ahí, por ejemplo, son actividades, un rango de actividades que yo como tutora puedo dejar como opción para cada uno de los estudiantes. Y en rojo, lo que los estudiantes van a hacer es decirme, ¿no? Y poner ahí en el PAP, yo elijo la opción 1 o elijo la opción 1, 2, 3, ¿no? Con las fechas que ellos mismos creen que pueden terminar y que nosotros también esperamos que puedan terminar para ir avanzando,
¿no? Por eso insisto que es un documento vivo de comunicación, instrumento de comunicación que va a estar constantemente siendo actualizado y que sirve para esa comunicación constante entre el tutor y cada uno de los estudiantes. La quinta sesión tiene que ver con la retroalimentación formativa, eso que les decía que es una evaluación del proceso de aprendizaje y no una calificación que puedan recibir, ¿no? Cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces me gusta que empecemos a usar esos dos términos, evaluación sumativa, que es una evaluación del aprendizaje. Al final del proceso, lo que la nota refleja es qué tan cierto o qué tan efectivo fue ese proceso de aprendizaje. Pero aquí lo que los tutores van a estar trabajando es la retroalimentación formativa, que es una evaluación para el aprendizaje. Entonces, cada actividad va a tener, digamos, esa evaluación, sí, si el niño hizo bien, hizo mal, pero ¿en dónde puede mejorar, ¿no? ¿Qué puede hacer? Las preguntas que van a estar respondiendo los tutores es qué pueden hacer los estudiantes para alcanzar los objetivos trazados, lo que es que ellos no pueden hacer, qué otros recursos necesitan los estudiantes para aprender a sus herramientas para alcanzar los objetivos y también que otros ejemplos y procesos de modelaje, ¿no? De los tutores como un ejemplo de lo que tienen que hacer para lograr esos objetivos. Entonces, esa quinta sesión también yo diría que es muy importante para que los estudiantes empiecen a entender lo que les falta, lo que hicieron bien y cómo el proceso de aprendizaje de ellos mismos va avanzando. Y eso tiene que ver finalmente con esas reflexiones finales tanto por parte de los estudiantes como por parte del profesor o del tutor, ¿no? Por eso rojo y verde o rojo y azul ahí, justamente para poder tener conciencia, hacerlo. Es un método para obligar, realmente para obligar a los estudiantes a empezar a ser autodidactas en el sentido de entender cuáles son sus alcances y límites en el proceso de aprendizaje y saber qué es que tienen que hacer diferente para desempeñarse mejor incluso en la escuela, ¿no? Entonces, esa parte de reflexiones, y aquí lo vamos a ayudar a escribir esas reflexiones a través de preguntas, ¿no? Abiertas, para que ellos mismos puedan empezar a escribir esas reflexiones y empoderarse. Eso es lo que queremos al final, que los estudiantes se empoderen de su propio proceso de aprendizaje y así vayan logrando cada vez más subir en esta jerarquía o en esa taxonomía de niveles de complejidad de los objetivos de aprendizaje. Entonces termino dándoles una idea de rango de opciones de las materias que realmente tenemos y del esfuerzo que ha sido juntar ese grupo de tutores que están ya listos, es lo que les digo, están listos para empezar. De hecho, nuestra fecha para inicio es el 5 de octubre. ¿No? Entonces, esta semana vamos a estar aceptando inscripciones. Acuérdense que hay un top límite para cada una de las materias de 20 alumnos, entonces lo más pronto que puedan inscribirse mejor.
Pero aquí les doy una idea de la oferta académica que tenemos. Por ejemplo, en primaria, obviamente tenemos estas materias core que son español, matemáticas, inglés, todo siguiendo el currículum de la SEP, ¿no? Conocimiento del medio, después ciencias naturales. Les dije que también íbamos a tener una materia específica de educación socioemocional. Con nuestros tutores especializados en psicología y pedagogía. Y tenemos también muchas opciones que van más allá de lo que serían esas materias básicas, que intentan justamente aplicar los conceptos básicos de matemática, español, inglés, en algo que les interese. Por ejemplo, entonces tenemos introducción al canto y teoría musical, tenemos un taller de grafomotricidad, arte y creatividad hasta tercer grado de primaria, para que los estudiantes vayan a través del arte, a través de su creatividad y ejercicios de grafomotricidad, soltando la mano para mejorar la escritura, ¿no? Y después, a partir de cuarto de primaria, ya tenemos arte digital realmente, ¿no? También tenemos clases de introducción a la programación, animación y videojuegos. A través de bloques, los estudiantes van empezando a entender cómo programar y la importancia de algunos conceptos muy claves de matemáticas en algo divertido, como es crear un juego, ¿no? Un videojuego al final de la clase. Obviamente tenemos la materia de formación cívica y ética, historia, muy importante, historia de México, geografía, historia también universal, ¿no? Y una materia que va de la mano con eso que les estaba diciendo, que es muy importante en esas condiciones de educación a distancia, que los alumnos empiecen a tener esa conciencia y empoderarse de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos una materia que se llama técnicas de estudio y autogestión del aprendizaje, que es justamente eso, entender lo que tienen que hacer para ser mejores estudiantes y estar aprendiendo y ser poco a poco autodidactas, ¿no? Cuáles son las herramientas digitales que pueden estar usando, por ejemplo, para hacer mapas mentales, para llevar un calendario con todos los links que tienen que tener. Entonces, esa es la materia que llamamos de técnicas de estudio y autogestión del aprendizaje. En secundaria, igual, tenemos esas opciones muy clásicas: español, matemáticas, inglés, educación socioemocional, formación cívica y ética. Aquí introducimos cómo hace el currículum de la SEP: biología, física y química, ¿no? En sus diferentes grados. Y continuamos con esas otras materias, digamos, más optativas, ¿no? De arte digital, de programación, de técnicas de estudio y también educación financiera. Hoy por hoy todos tenemos que aprender a entender el dinero, entender lo que es un ahorro, lo que es una tarjeta de crédito. Entonces, desde secundaria yo creo que es importante que los estudiantes empiecen a entender ese tipo de cosas y también, vuelvo a insistir, aplicar todos esos conceptos que ven otras clases. Y de la misma forma también tenemos las clases de TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, que ya la SEP lo puso como obligatorias, pero también para introducir a varias herramientas digitales y también cómo empezar a entender cómo los estudiantes en este mundo virtual tienen que aprender a comunicarse, ¿no? Cómo hacer un blog. Tengo muchas mamás que me dicen, pero ¿cómo mi hijo va a hacer un blog? No tiene noción. Bueno,
aquí les ayudamos, ¿no? Con las tutorías así. En términos de bachillerato, dividimos entre bachillerato general o prepa, ¿no? General y prepa o bachillerato tecnológico, ¿no? Y seguimos al pie de la letra lo que dice el currículum de la SEP, ¿no? En términos de matemáticas, son 4 matemáticas, matemática 1, 2, 3, 4, humanidad y literatura 1 y 2, con filosofía, en comunicación, informática, inglés, taller de lectura, redacción, ciencias sociales, historia, ahí está, también introducimos metodología de la investigación, introducción a las ciencias sociales, las ciencias experimentales, química 1, 2, biología también y física 1 y 2, ecología, geografía, y hay, vuelvo a insistir, esas otras opciones para aplicar los conocimientos, ¿no? En algo que puede interesar a los jóvenes, ahora sí, no más niños, sino jóvenes, como introducción al emprendimiento. Tenemos un tutor con mucha trayectoria profesional en negocios, en emprendimiento, que nos va a hacer el favor de justamente impartir esas tutorías, ¿no? Y con una orientación vocacional para ya empezar a ayudar a los estudiantes a pensar hacia dónde van después después de la prepa, ¿no? Ahora sí, que ya pensando en los próximos pasos. En términos de la oferta del bachillerato, oferta académica de tutorías para bachillerato tecnológico, ya identificamos muy bien qué tipo cómo hace la SEP, qué tipo de matemáticas, entonces álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, integral, probabilidad estadística, humanidades, también temas de filosofía, lógica, comunicación igual, tenemos 3 niveles de inglés, principiante, intermedio, avanzado, con las TICs y lectura, expresión oral y escrita, ciencias sociales igual que en el caso de bachillerato general, y igual también las ciencias experimentales y las otras opciones que vimos, ¿no? Por cierto, a partir de esta próxima semana voy a estar invitando a los diferentes tutores para hablar de sus tutorías, ¿no? Dar más detalles y para que ustedes también lo conozcan en persona y puedan hacerles preguntas. Entonces, esa semana y la otra vamos a estar invitando tutores específicos para una especie de conversatorio como lo estamos haciendo, ¿no? Y finalmente tenemos sí oferta extra, ¿no? Otra oferta académica que incluye español, por ejemplo, como lengua extranjera, si es el caso que hay niños extranjeros o adultos que lo quieran tomar en tres niveles, nivel principiante, intermedio, avanzado. Y también tenemos la opción de escuela para padres de familia, que son discusiones, un conversatorio una vez por semana, 2 horas por semana, en términos de algunos temas que sí están, digamos, estresando, como dice en principio, a todos nosotros, padres y madres de familia, ¿no? ¿Qué sigue? Sería lo siguiente, cuáles son, después de esta introducción y de esta revisión de lo que tenemos en mente en nuestra oferta académica, yo lo que les invito es entrar en nuestro sitio y buscar las materias y grados, ¿no? Y tutores de tu preferencia. Si entras, ve profesores, pica en cada uno de los profesores, sale el perfil que ellos tienen. A partir de ahí, lo que pueden hacer, y les invito a que hagan, es clicar en el botón que va más abajo de me interesa, ¿no? Que ahí me pueden mandar un mensaje, ¿no? Para apartar el lugar del estudiante
y me digan cuál es la materia, cuál es el tutor que están interesados para que podamos entablar ahora sí una primera conversación para confirmar datos y horarios y a partir de ahí podemos entonces proceder ya para el pago y cuando se haga el pago vamos a dar un link de conexión junto con la evaluación diagnóstica que es el primer paso de las tutorías que les expliqué. Todas las materias tienen el costo de 360 pesos por mes, es decir, el pago se efectúa en principio del mes, ¿no? Y tiene todo eso que les dije, sería incluido en esa cuota de recuperación. Y ahora sí me encantaría, poner aquí ahora sí el vínculo del sastreacadémico.com para que puedan accesar y copiar o lo que quieran. Y abrir para preguntas si tienen algunas, algo por el estilo. Y si no, es como les dije, pueden a cualquier momento, les doy mi celular que está ahí, 5579-313845 o por email adminweb@sastreacadémico.com. Con todo el gusto les puedo dar más detalles, podemos conversar, podemos incluso hacer una cita en Zoom para conocernos. Pero si tienen alguna otra pregunta ahorita, por favor, soy todo ahora sí oídos. ¿No? Yo sí que tengo una pregunta, Mariana. Sí, Agnes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo tardas, de parte de maestro, cuánto tiempo tardas en actualizar el PAP, Mariana? Ya no escuché. Ah, no me escuchas, perdóname. ¿Ahora me escuchas? Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Estamos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Les invito a inscribirse en esta semana porque sí vamos a tener solamente esta semana para empezar a tiempo. Obviamente después, si quieren, si hay más demanda, vamos a estar aceptando los niños, pero asegurar y apartar el lugar sería esta semana. ¿Ok? Muchas gracias y tengan un lindo fin de semana. Mariana, ahora sí que me escuchas. Es que no escucho. Mira el chat, porfa.